Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos desde Buenos Aires, Argentina, con el profesor Norberto Fernández Lamarra. Norberto es especialista, investigador y consultor nacional e internacional en áreas de política, planificación y gestión de la educación. Es director de posgrado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Es además profesor catedrático de esta universidad. Preside la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación y es el vicepresidente, por decirlo de alguna manera, del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Bienvenido, Norberto Fernández Lamarra, a este contacto internacional. Bueno, es un gusto de conversar con ustedes y poder participar en este importante y muy significativo estudio que está realizado sobre la calidad de la educación en América Latina. Norberto, tú diriges la Sociedad Argentina de Estudios e Investigaciones Comparadas y eres el vicepresidente del Consejo Mundial. ¿Cuál es la potencia de los estudios comparados para las reformas educativas o para el estudio de las reformas educativas? Bueno, la comparación o los estudios comparados, como tú sabes, Luis, que también hace muchos años que trabajas en esta temática, son fundamentales para poder tener un marco que permita evaluar, analizar y proponer políticas para cada uno de los países en función de las experiencias, de los resultados que se estén dando en otros países, teniendo en cuenta que sean países que sean comparables con el nuestro, con el que tenemos que proponer las políticas. Muchas veces se hacen propuestas que son en contextos muy distintos. Tú sabes que los primeros estudios registran los historiadores de educación comparada, los primeros estudios de educación comparada en América Latina los realizó un argentino, Domingo Faustino Sarmiento, en sus viajes a Europa y a Estados Unidos, sobre todo a Massachusetts, estudiando la educación popular, la educación primaria en esos países, en esos lugares que ya comenzaron a desarrollarse, pleno siglo XIX, y luego fue el que propuso en la Argentina la legislación y las políticas para el desarrollo de la educación primaria con un sentido amplio, democrático y abarcando a la totalidad, como objetivo a la totalidad de la población. O sea que de alguna manera la educación argentina, la educación primaria argentina, la educación básica, nace o se siente enmarcada, más que nace, en estudios comparados. Perfecto. Norberto, desde tu punto de vista como comparativista, ¿cuáles son los mayores retos y desafíos que tienen los sistemas educativos de la región en el presente? Sí, digamos, son muy diversos, muy amplios y dependen en gran medida de cada una de las realidades nacionales, ¿no es cierto? Pero haciendo un panorama de grandes tendencias, yo diría que nos tomemos cada uno de los niveles de enseñanza. Yo creo que en términos generales, distinto a cuando comenzamos a trabajar en estos temas hace ya 40 años, 50 años, la educación primaria era todavía la educación para los niños en edad primaria era un fuerte déficit. América Latina cubrió ese déficit relativamente fuertemente. Le queda todavía, y esto creo que es una prioridad, atender a la población que a veces está en sectores marginales, ya sea sociales, geográficos o de orden cultural, poblaciones indígenas, poblaciones con otras lenguas originarias, y bueno, ese también es un déficit, pero requiere ya estrategias muy específicas, ¿no es cierto? Pero en términos generales ese gran déficit está cubierto. También el otro déficit que se daba hace 40, 50 años, que era la de formación
profesional de los maestros, de los que iban a enseñar en las escuelas primarias. Ahora tenemos una situación importante de déficit en materia de enseñanza media, que ha crecido mucho en estas últimas décadas, pero que todavía muestra señales de distorsiones por los distintos sectores sociales que concurren a ella. En un país como la Argentina, que ya hace muchos años que tiene un fuerte desarrollo, casi un siglo, que tiene un fuerte desarrollo de enseñanza media, fue en las primeras décadas del siglo pasado que comenzó a tener ese fuerte desarrollo. Todavía hay sectores de la población que no son atendidos por las escuelas medias. Y lo que particularmente preocupa es que muchos sectores que son atendidos por las escuelas medias no progresan en la escuela media, fracasan, repiten los cursos, fracasan y luego abandonan. Y tenemos alrededor de un 50%, entre el 45 y el 55%, según las distintas cifras, que no terminan la escuela secundaria. Y actualmente un déficit, no tener la escuela secundaria completa, implica un fuerte déficit para el futuro de los jóvenes. Y otro problema que trae es muchas veces la baja calidad de la enseñanza media en los sectores sociales más bajos, con lo cual los jóvenes, aunque la concluyan, no tienen toda la formación y todas las capacidades necesarias como para enfrentar ya sea los estudios superiores o el ingreso calificado a la fuerza de trabajo. Entonces, hay, como la preocupación de ustedes es un tema centrado en el tema de la calidad, creo que hay que enfatizar fuertemente el hecho que hay que asegurar en América Latina niveles, digamos, adecuados, niveles satisfactorios de calidad para toda la población, y no que sigamos manteniendo sectores de la población que reciben educación de muy buena calidad y otros sectores, generalmente los sectores sociales pobres, que reciben una educación secundaria, en este caso, de menor calidad. Y en materia de educación superior, ha crecido mucho la matrícula de educación superior. Ustedes ahí en Venezuela tienen una experiencia importante con la Universidad Bolivariana, el crecimiento de su matrícula, y hay diversas experiencias en distintos países de América Latina en donde se ve el fuerte desarrollo que ha tenido en las últimas 2 décadas de la educación superior. Esto es importante, pero hay que marcar que parte importante de esa población atendida por la educación superior lo hacen en instituciones de educación superior que no aseguran niveles de calidad adecuados, de formación adecuada, y que esto les puede generar a estos futuros graduados un nivel de menores posibilidades en el mercado de trabajo. Y otro problema que se presenta en algunos países como la Argentina es, nosotros tenemos a las universidades públicas ingreso libre prácticamente, pero gran parte de los jóvenes que ingresan en la Argentina a la educación superior, a la educación universitaria pública, ingresan de forma muy amplia, se quedan en el primer y segundo año, porque vienen con niveles de formación en la escuela secundaria que no les alcanzan para satisfacer los requerimientos de la educación universitaria. Y la universidad no se preocupa muchas veces de esa situación y victimiza a las víctimas. Es decir, a las víctimas de escuelas secundarias de menor nivel de calidad, a víctimas también porque son hijos de sectores sociales pobres o marginales, los victimiza planteándole exigencias desde el primer año difíciles de satisfacer. Y por lo tanto, los jóvenes intentan durante 2, 3, 4 años aprobar los cursos, no lo logran y abandonan la universidad. O sea que el tema de la calidad y las exigencias para el futuro se cruzan fuertemente por los requerimientos sociales. Y tenemos que tener muy claro en América Latina que el esfuerzo inmediato que tenemos que hacer
es atender adecuadamente, satisfactoriamente, con todos los recursos que sean necesarios, a los sectores sociales recién ingresados o que están ingresando por primera vez a la educación superior, o que han cursado la enseñanza media, o están cursando la enseñanza media, y no se encuentran adecuadamente atendidos. Un tema que también me preocupa y que no lo veo en las preocupaciones muchas veces de las políticas educativas, es que la educación brinda una formación para el largo plazo. Los jóvenes que actualmente están en la escuela secundaria, que están en la universidad, son jóvenes que van a estar en plenitud, digamos, de jóvenes maduros, pero en plenitud como ciudadanos, como profesionales, como trabajadores, dentro de 20, 25 o 30 años. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo, y es muy difícil, no lo veo en América Latina, y eso me preocupa, por tener una definición, una discusión, un debate sobre qué formación tenemos que dar para que los jóvenes puedan actualizarse permanentemente a través de procesos de educación permanente, a través de procesos de apoyo para eso, pero que les permita satisfacer los requerimientos todavía imprevisibles de una sociedad del conocimiento, de la información, de la comunicación, que nos resulta a esta altura absolutamente difícil de prever. Pero tenemos que atender a que esos jóvenes sí van a estar en plenitud, y cuando se den requerimientos que ya nosotros mismos no podemos definir ahora, porque el desarrollo científico, tecnológico, avanza de una manera muy alta. Uno de los temas centrales entonces es el tema del conocimiento y la necesidad de complementar las políticas educativas con políticas de conocimiento. A mí me preocupa mucho porque en las situaciones de analfabetismo que teníamos en el pasado, los chicos que no cursaban la educación básica completa, que abandonaban o que no habían tenido oportunidad de cursarla, rápidamente podían ser alfabetizados. La experiencia cubana para toda América Latina es una experiencia muestra claramente que es posible alfabetizar, o fue posible alfabetizar hace 30, 40, 50 años a jóvenes que no tenían escolaridad. Esto va a ser cada vez más difícil por el desarrollo del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología. Por lo tanto, no quiero ser pesimista, pero yo a veces uso los que perdían el tren antes, con un tren expreso, con un sistema expreso, podían alcanzar las estaciones perdidas. Mi impresión es que por estas mayores exigencias, los que pierdan el tren ahora, en el momento de su escolaridad, va a ser muy difícil alcanzarlas en el futuro. Norberto, lo que tú planteas, asociado al tema de la calidad, requiere de enormes desafíos en materia de formación de docentes. Bueno, este es otro tema. Sí. ¿Qué deberíamos cambiar en materia de formación de docentes en la región? Bueno, justamente después de la exposición que recién hice sobre la situación de la escuela y las demandas, el otro tema fundamental es la formación de los docentes. Yo creo que es un tema complejo, porque también hay que formar docentes para el futuro que se puedan adecuar a esas demandas todavía no definidas por el desarrollo científico, tecnológico y de la sociedad del conocimiento. Pero me preocupa, parte de esa formación para el futuro, me preocupa en lo más inmediato que nosotros tenemos sistemas de formación docente para desempeñarse en los sectores integrados de la sociedad, en las zonas urbanas, en las zonas rurales integradas, es decir, en cambio, no tenemos en general, por lo menos por lo que yo conozco en muchos países de América Latina, hay algunas experiencias interesantes en algunos países, pero no son masivas, la formación de docentes para atender prioritariamente a los sectores sociales de menores recursos, baja
bagajes culturales, familiares y sociales menores, y por lo tanto yo sostengo que a esos lugares deben ir los docentes mejor formados, los docentes con mejor experiencia. En general, como no se les paga un salario adicional importante, por lo menos en muchos países, quizás en algunos sí, los docentes, por razones obvias, a igual salario, prefieren ir a escuelas con menor complejidad social y cultural. En cambio, tenemos que buscar sistemas de incentivos salariales, incentivos profesionales y de formación que nos permitan poder disponer de los mejores docentes, los más capacitados, en las zonas en donde se requiere un mayor protagonismo del docente para compensar esas deficiencias sociales, culturales y de conocimiento que tienen muchos jóvenes. Y esto es un tema de mediano plazo, largo plazo. En lo inmediato tenemos que trabajar en la capacitación de los docentes que tenemos, pero tenemos que pensar ya mismo la formación, la nueva formación de los docentes. Justamente esto es una manera también de invitarlos a ustedes y a los colegas de Venezuela. Nosotros estamos organizando para el mes de diciembre próximo, la segunda semana de diciembre, si no me equivoco así rápidamente, un congreso internacional sobre formación docente, que lo organizamos conjuntamente con la Universidad de Barcelona, que es quizás en España y en Europa uno de los centros más importantes en materia de formación y formación permanente de los docentes, de formación docente. Y lo organizamos con el Ministerio de Educación de Argentina, con su Instituto Nacional de Formación Docente y con una universidad pedagógica que funciona en la provincia de Buenos Aires. Lo hacemos en la sede de nuestra universidad, la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Así que esperemos que esto desde ya sirve de invitación. De invitación, ¿no es cierto? Creo que quizás ya hayan recibido, pero si no, sirve de una reiteración de esa invitación y esperamos que ojalá puedan distribuirla entre los docentes de vuestro país, de Venezuela, y ojalá puedan mandar los trabajos. Hemos ampliado el plazo ahora hasta fines del mes de agosto y puedan también participar en nuestro congreso en Buenos Aires. Justamente la realización de ese congreso nos entusiasma o nos preocupa especialmente por la importancia que para nosotros tiene este tema que has planteado. La nueva formación de los docentes, los nuevos sistemas para la capacitación permanente de los docentes y la manera en que los docentes puedan acompañar conjuntamente acompañar a las políticas educativas que atiendan tanto a los problemas sociales como los requerimientos de la sociedad del conocimiento. Norberto, pareciera existir un divorcio entre la investigación docente y la toma de decisiones en políticas públicas. ¿Cuál sería la ruta para mejorar ese mecanismo de integración entre investigación y decisores y la relación con los decisores? ¿Hay algún camino a partir de tu experiencia expedito para mejorar esa relación? Bueno, esto también tiene mucho que ver con la formación docente. Yo creo que habría que convertir a los docentes, además de buenos docentes para la enseñanza, en investigadores ellos mismos. Creo que la escuela, el aula, es un punto esencial para investigar sobre los requerimientos específicos que se tienen en esa escuela y en esa aula. Y tenemos que dotar a los docentes de aquellos instrumentos que les permitan ser ellos los investigadores. Muchas veces usamos, y este término lo uso con doble sentido, usamos a los docentes para hacer investigaciones que vienen desde las universidades, desde otros centros de investigación. Al contrario, tenemos que convertir a los docentes en protagonistas de la investigación educativa. Y esto requiere ser atendido fuertemente en la formación inicial de los docentes y en los procesos de formación permanente. Si tuviéramos un sistema en donde los docentes se convirtieran efectivamente en los verdaderos investigadores de la realidad educativa, eso contribuiría fuertemente al mejoramiento de la calidad y de una educación que responda a los requerimientos específicos de cada escuela, de cada aula, de cada comunidad. Para eso también hay que hacerle a los colegas investigadores
plantearles un desafío. Muchas veces las metodologías de la investigación son muy complejas, son para ser desarrolladas en instituciones específicas, en donde se plantean muchos años para desarrollar esas investigaciones. Tenemos que llegar a modelos de investigación, a instrumentos de investigación que permitan que sean menos complejos, que sean igualmente ricos, métodos vinculados con metodologías de investigación-acción o vinculados con la que simplifiquen las muchas veces complejas formaciones que damos en el nivel superior y en el posgrado para la formación para la investigación. O sea, yo planteo siempre que este es un desafío que les tenemos que plantear a los investigadores, a nuestros colegas que se dedican fundamentalmente a la investigación y a la enseñanza de la investigación. Tienen que brindarnos modelos que nos permitan este hecho de que en todo el sistema educativo tengamos investigadores y que los principales investigadores, o por lo menos los que sean importantes investigadores, sean los propios docentes, los propios directores de las escuelas, los propios supervisores, es decir, un sistema que se investiga a sí mismo. Norberto, tú has estudiado los sistemas educativos regionales en los últimos años. Si nos atrevemos a soñar y te invitan a una cumbre de la CELAC, de UNASUR, de Mercosur, y te piden de manera sintética 3 ideas fuerza para transformar los sistemas educativos de la región, ¿cuáles serían esas 3 ideas fuerzas para ti, Norberto? Bueno, muy complejo sintetizarlo, pero evidentemente hay algo, es una idea más política la que voy a plantear, pero primero, que no hemos hablado de eso, yo creo fuertemente en que nosotros estamos muy dependientes de lo que nos viene del norte, es decir, de los países desarrollados, ¿no es cierto? Y entonces cuando vemos, por lo menos en Argentina y en otros países, se muestran modelos importantes de desarrollo llevados a cabo en países europeos, aún en países asiáticos y demás, con marcos sociales, culturales y políticos muy distintos. Creo que yo lo planteo para la educación superior fuertemente, pero creo que es importante para todo el sistema educativo. Tenemos que hacer una convergencia sur-sur, trabajar los países de América Latina, junto con otros países de otros continentes con niveles similares de desarrollo, pero sobre todo los países de América Latina, compartiendo entre nosotros experiencias, ¿no es cierto? Esto no quiere decir aislarse de los países desarrollados, pero en la medida en que nosotros tengamos nuestras propias redes de trabajo, nuestros propios proyectos, nuestras propuestas de estudios comparados, por eso es muy importante que ahora la sociedad venezolana dentro de poco se integre a nuestra familia de sociedades nacionales en América Latina de estudios comparados, trabajar en red complementariamente y también, por supuesto, articularnos con el resto del mundo, pero partiendo de nuestros propios problemas. Yo creo que esto es una definición política difícil, porque digamos, la influencia que tienen los países desarrollados, incluso con sus financiamientos, con sus recursos y demás, un tema que yo no mencioné, que me parece muy importante, cada vez más el desarrollo científico y tecnológico y el conocimiento, como ya dije, pasa a ser lo más importante para la educación en el futuro. Aún los socios del capitalismo internacional, como son el Banco Mundial y el BID, el Fondo Monetario, aceptan que el futuro del desarrollo de los países va a estar basado en el conocimiento. Nuestros países nunca pudieron ser líderes en materia de desarrollo porque les faltó el capital. Si ahora también les falta el conocimiento, vamos a seguir siendo dependientes. Y a mí me preocupa que estamos dedicando en América Latina solo promedio un 0,5% de nuestro Producto Bruto Interno a investigación. El único país que ha duplicado esa cifra y lo supera es Brasil, que ya ha alcanzado el 1%, pero en Brasil tienen un sector empresario que también contribuye fuertemente a la inversión de investigación para el desarrollo. O sea que nuestros países deben
a pesar de sus limitaciones, apostar fuertemente a investigación, pero no a investigaciones financiadas con el capital y con los recursos que vienen del norte, los cuales pueden venir bien, en algunos casos siempre que se ajusten a nuestras necesidades, pero básicamente tenemos que desarrollar prioritariamente con recursos propios aquellas investigaciones y aquellos ámbitos de investigación que nos van a posibilitar el desarrollo futuro. Por lo tanto, para mí una idea política central, una idea político, científico, educativa, social, es esta de que educación y conocimiento funcionen articuladamente y que investiguemos, dedicamos más recursos a la investigación y particularmente a la investigación educativa. Por eso hacía referencia a hacer que nuestros docentes sean también investigadores educativos. Otra idea central es, complementaria de este, como lo anticipé, es crear, como lo hubo en el pasado y se ha ido perdiendo porque se ha ido deshilachando por razones presupuestarias, el rol de la UNESCO. Cuando yo me inicié en estos temas de la planificación y de la política, que tú me mencionabas en mi currículum, hace ya muchos años, la UNESCO y la Oficina Regional de Santiago y sus distintos otros ámbitos eran para nosotros como nuestra familia. Esto se ha deshilachado, o sea la UNESCO, sean otros organizaciones, sea el Mercosur o otros organismos que creemos para eso, debemos trabajar más juntos. Es decir, debemos crear esa comunidad en materia de educación de naciones latinoamericanas y de América del Sur, y no solo ocuparnos, que son importantes, de los temas económicos, también ocuparnos de los temas educativos, que yo creo que son cada vez más importantes. Y la tercera idea es, a partir de esto, generar un fuerte intercambio de experiencias, un banco, ahora con todos los métodos que tiene la tecnología, en donde podamos entre todos poder ayudarnos mutuamente, discutir. Yo uso mucho el tema debate. Yo creo que nos falta en educación el debate. Debatir nuestras temáticas, nuestras políticas, no solo a nivel central, sino en nuestras escuelas, es decir, pensando en el futuro, pensando en ese requerimiento social y consciente, pero debatir. Esto es otro día importante. Desde ya que una organización de este tipo debe también plantearse prioridades. Creo que en este momento una prioridad importante, como ya lo dije al comienzo de esto, es el tema de atender prioritariamente a los sectores sociales con menores recursos, más pobres, que han tenido históricamente menos apoyo. Y para eso tenemos que formularnos un programa específico. Y otro programa, Europa lo hizo, es tener recursos para la movilidad de nuestros estudiantes, sobre todo en nivel universitario, y para los docentes, y para los profesores, y para los académicos. Europa salió de 2 guerras mundiales tremendas y creó una Unión Europea, creó ahora un espacio europeo de educación superior con 47 países, después de haber estado enfrentado por 2 guerras mundiales y millones de víctimas de esas guerras, ¿no es cierto? Y lo hizo a través del intercambio y de la movilidad de estudiantes y de profesores. Nosotros en América Latina, hace poco lo pudimos comprobar en ocasión del Campeonato Mundial de Brasil, ¿no es cierto? Muchos colegios, como tú sabes, Luis, Argentina llegó a la final, realmente perdió con Alemania, pero tanto el público brasileño y de otros países apoyaba a Alemania en vez de apoyar al país de América Latina. Supongo que eso nos pasaría en cualquiera de nuestros países. Es decir, crear la comunidad latinoamericana genera crear también esa hermandad en donde lo que nos pase a un hermano de América Latina lo debemos apoyar o sufrir todos.
Norberto, para ir cerrando este contacto internacional, nos gustaría que le dirigieras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras venezolanos y venezolanas que en sus aulas están discutiendo el tema de la calidad educativa como una oportunidad para avanzar en la transformación del sistema educativo nuestro y los regionales. ¿Cuál es tu mensaje para esos maestros y profesores? O el mensaje es que todos nos sintamos protagonistas, eso es lo fundamental. Es decir, nuestros docentes, nuestros profesores, nuestros maestros deben sentirse protagonistas y desde las esferas públicas, desde las políticas públicas, desde la planificación, debemos hacerlos sentir protagonistas. Tú sabes, Luis, porque lo has estudiado también en tu país y en otros países de América Latina, que la mayor parte de las reformas educativas fracasaron en América Latina. Fracasó en la década del 70, una reforma muy importante como la peruana, fracasó también en el época una panameña, y así sucesivamente fracasaron. Y fracasaron básicamente porque todas esas reformas educativas vinieron de arriba para abajo. Vinieron desde los gobiernos, desde los sectores académicos, y sin ninguna participación de los docentes. Por lo tanto, cualquier cambio educativo, cualquier reforma, cualquier mejora requiere el fuerte protagonismo de los docentes. Incluso yo recién mencionaba también para las tareas de investigación, ¿no es cierto? Es decir, y los docentes deben sentirse protagonistas. Yo siempre digo que cuando se hace una reforma educativa y los docentes no son consultados ni sus opiniones tenidas en cuenta, porque no es convocado, da su opinión o participa cuando le toca a él, cuando la reforma llega a la escuela. Y entonces, ¿qué hace? Es oponerse, porque es la manera de hacer sentir su voz. No sé si les ha pasado a ustedes en Venezuela, aquí en la Argentina nos ha pasado en muchos países de América Latina. Entonces, la única manera de sumarlos a un proceso de cambio, de reforma, de innovación, es que en el marco de las políticas le demos protagonismo a los docentes, que fomentemos. Nosotros estamos trabajando fuertemente en el tema de la innovación. La innovación debe ser estimulada, debe ser la innovación no solo desde los sectores medios del sistema educativo, sino desde la base, desde las escuelas, desde cada una de las regiones. La innovación debe ser estimulada desde cada universidad, debe ser estimulada, debe sentir los docentes que la llevan adelante, deben sentirse apoyados, deben tener recursos técnicos, recursos profesionales y quizás también algún recurso financiero. Nos ocurre en la Argentina muchas veces, no sé si también en otros países, que muchos docentes que son innovadores ocultan esa innovación a la vista de sus superiores, porque saben que si los supervisores y los directores superiores de los ministerios se enteran de esas innovaciones, se las van a hacer abandonar. Entonces la mantienen en secreto. Todo lo que sería deseable es eso al contrario, se estimulase, se evaluase, se difundiese, se corrigiese lo que fuese necesario para que sea esa la verdadera usina de producción de la innovación para el futuro de nuestra educación en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras regiones, en cada una de nuestras escuelas y también en América Latina. Conversamos hoy desde Buenos Aires, Argentina, con Norberto Fernández Labarra, académico, investigador, autor de numerosas publicaciones e investigaciones, presidente de la Sociedad Argentina de Estudios e Investigación Comparada y vicepresidente del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Gracias, Norberto, por este contacto, por darnos tu opinión en esta consulta internacional por la calidad educativa. No, al contrario, el agradecido soy yo y los felicito por esta iniciativa. Realmente es muy importante para ustedes en Venezuela y para todos en América Latina. Gracias, Norberto. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa. En esta oportunidad conversaremos
desde Buenos Aires, Argentina, con el profesor Norberto Fernández Lamarra. Norberto es especialista, investigador y consultor nacional e internacional en áreas de política, planificación y gestión de la educación. Es director de posgrado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina. Es además profesor catedrático de esta universidad. Preside la Sociedad Argentina de Estudios Comparados en Educación y es el vicepresidente de las experiencias, de los resultados que se estén dando en otros países, teniendo en cuenta que sean países que sean comparables con el nuestro, con el que tenemos que proponer las políticas. Muchas veces se hacen propuestas que son muy en contextos muy distintos. Tú sabes que los primeros estudios registran los historiadores de educación comparada, los primeros estudios de educación comparada en América Latina los realizó un argentino, Domingo Faustino Sarmiento, en sus viajes a Europa y a Estados Unidos, sobre todo a Massachusetts, estudiando la educación popular, la educación primaria en esos países, en esos lugares que ya comenzaba a desarrollarse, pleno siglo XIX, y luego fue el que propuso en la Argentina la legislación y las políticas para el desarrollo de la educación primaria con un sentido, decirlo de alguna manera, del Consejo Mundial de Sociedades de Educación Comparada. Bienvenido, Norberto Fernández Lamarra, a este contacto internacional. Bueno, es un gusto de conversar con ustedes y poder participar en este importante y muy significativo estudio que está realizado sobre la calidad de la educación en América Latina. Norberto, tú diriges la Sociedad Argentina de Estudios e Investigaciones Comparadas y eres el vicepresidente del Consejo Mundial. ¿Cuál es la potencia de los estudios comparados para las reformas educativas o para el estudio de las reformas educativas? Bueno, la comparación o los estudios comparados, como tú sabes, Luis, que también hace muchos años que trabajas en esta temática, son fundamentales para poder tener un marco que permita evaluar, analizar y proponer políticas para cada uno de los países en función de la educación para los niños en edad primaria era un fuerte déficit. América Latina cubrió ese déficit relativamente fuertemente. Le queda todavía, y esto creo que es una prioridad, atender a la población que a veces está en sectores marginales, ya sea sociales, geográficos o de orden cultural, poblaciones indígenas, poblaciones con otras lenguas originarias, y bueno, ese también es un déficit, pero requiere ya estrategias muy específicas, ¿no es cierto? Pero en términos generales ese gran déficit está cubierto. También el otro déficit que se daba hace 40, 50 años, que era la de formación profesional de los maestros, de los que iban a enseñar en las escuelas primarias. Ahora tenemos una situación amplio, democrático y abarcando a la totalidad, como objetivo a la totalidad de la población. O sea que de alguna manera la educación argentina, la educación primaria argentina, la educación básica, nace o se siente enmarcada, más que nace, en estudios comparados. Perfecto. Norberto, desde tu punto de vista como comparativista, ¿cuáles son los mayores retos y desafíos que tienen los sistemas educativos de la región en el presente? Sí, digamos, son muy diversos, muy amplios y dependen en gran medida de cada una de las realidades nacionales, ¿no es cierto? Pero haciendo un panorama de grandes tendencias, yo diría que nos tomemos cada uno de los niveles de enseñanza. Yo creo que en términos generales, distinto a cuando comenzamos a trabajar en estos temas hace ya 40 años, 50 años, la educación primaria era todavía un